Bien, bueno, nuevamente muy buenas tardes tengan todos. Gracias por su asistencia, obviamente su puntualidad. Gracias también por el interés que tienen referente a la implementación de las normas técnicas 2023 de México, aplicada a diferentes rubros aquí en CIPECAD. Primeramente mencionar que estos códigos de diseño se están implementando en CIPECAD y en CIPE 3D. Las normas que se están ahora empleando son las normas de hormigón o concreto, las normas de acero y normativa referente a la implementación de sismo y viento, ¿sí? Entonces vamos a tener algunas mejoras sustanciales referente a un código de diseño respecto al otro. A priori, la estructuración en cuanto a la formulación de los diferentes índices de cálculo, por ejemplo, de espectros o cálculo de presiones de viento y demás, siguen siendo los mismos. Obviamente habrá parámetros que habrá que atender de acuerdo a la reglamentación implementada. Bien, bueno, vamos a emplear, o vamos primeramente, perdón, a empezar con la parte de sismo y viento, ¿sí? Vamos a estar viendo entonces cuáles son esas diferencias notorias. Bueno, acá yo tengo un modelo, es muy simple, el modelo que estamos trabajando es simplemente un sistema a base de pórticos, marcos de concreto, pero este modelo es el que nos va a asistir a ahora la demostración, ¿bien? Es básicamente una estructura muy simple de nivel, ¿bien? Vamos ahora a datos generales y acá nosotros tendremos la aplicación de conexión sísmica. Entonces, vamos a ver los diferentes apartados. Obviamente aquí ya tenemos la incorporación de la normativa 2023. Ahora, ¿cuáles son las diferencias visibles, al menos en este panel, referente a la normativa 2020? Bueno, primeramente entenderé que en la nueva normativa 2023 de México para la implementación de acción sísmica, nosotros tenemos prácticamente la misma formulación para la generación del espectro elástico. No obstante, se ha editado, se ha modificado la utilización del factor de importancia en el cálculo del valor de aceleración, de pseudoaceleración, ¿sí? Anteriormente o antiguamente en la norma 2020 directamente se aplicaba el factor de importancia a los valores de pseudoaceleración. En este nuevo código de diseño, al menos en la implementación con CIPECAD, se ha retirado la aplicación directa del factor de importancia. ¿Por qué? Bueno, porque en la norma de México nosotros tenemos diferentes, hay diferente variación, vamos a decirlo así, referente a la utilización de los espectros de acuerdo a los valores de amortiguamiento y de acuerdo a estos factores de importancia, ¿sí? Entonces, los factores de importancia y los factores de amortiguamiento regirían, perdón, la variación del espectro de cálculo. Entonces, como existen diferentes formas de evaluar este espectro, se ha optado entonces desde CIPECAD por mantener la siguiente consideración. Si el usuario indica que quiere generar un análisis según normativa, estaría indicando los diferentes valores característicos del espectro, como eso ya lo habíamos visto en el código 2020, referente a aceleración máxima, coeficiente C, periodos característicos, periodo dominante del suelo y coeficiente K. Bien, estos datos se siguen obteniendo de las mismas plataformas gubernamentales que ya estamos acostumbrados aquí en México, SACID, la página SACID para poder obtener los valores característicos para la generación del espectro. Entonces el usuario estaría asumiendo que estaría implementando la generación de este espectro de cálculo considerando un factor de importancia según los nuevos, o perdón, según el criterio que se tiene hasta el momento referente a el tipo de desempeño. En la nueva norma 2023 se implementa un concepto que se llama desempeño, nivel de desempeño, ¿sí? El nivel de desempeño obedece a diferentes particularidades para la generación de un espectro de cálculo y va a ser o va a determinarse con base a la intensidad sísmica de diseño, que tenemos frecuente, base de diseño e infrecuente,
¿sí? Entonces, para el nivel de desempeño se divide o tenemos dos categorías, no estructural y estructural, en cuyo caso también estos tienen una subdivisión y CIPECAD me estaría permitiendo generar 3 de estos 4 niveles de desempeño, ¿sí? El de limitación de daño, ocupación inmediata, seguridad de vida y el de prevención de colapso. De momento el software no lo estaría generando de forma automática, ¿sí? Entonces, de forma automática tenemos 3 niveles de desempeño que podemos evaluar. Y bueno, son estos: limitación de daño, ocupación inmediata y seguridad de vida. Bien. Entonces, si nosotros ahora asumimos los valores característicos del espectro, entonces estaríamos también considerando que el espectro se estaría generando sin considerar ese factor de importancia. ¿De acuerdo? También asimismo estamos considerando que el amortiguamiento que se estaría considerando en la estructura sería del 5% de forma directa. Bien. Entonces, para que nosotros podamos generar espectros adecuados a diferentes niveles de importancia y adecuados a diferentes grados o diferentes valores de amortiguamiento, se optó por utilizar el botón de especificado por el usuario, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que estaría pasando? Bueno, el usuario tendría el control de cargar su propio espectro. Tal y como la ventana de método general que tenemos ya activa, nosotros podríamos ir al botón de añadir e indicar los diferentes valores de periodo y pseudoaceleración para la generación del espectro. En este caso, este espectro se estaría adecuando según las ecuaciones que ya sabemos de la norma de México, pero considerando diferentes valores de amortiguamiento y diferentes valores de importancia, ¿sí? Entonces, cuando el usuario decida cargar su propio espectro, podremos editar periodos característicos, periodos del suelo, y con estos datos el software estaría alimentándose para la generación del espectro de cálculo, ¿vale? Me preguntan, ayer salió una actualización y hoy otra, ¿es la misma? La versión que ha salido fue la 2025.b. Claro, no sé quién lo preguntó, pero sí, se actualizó. De hecho, las sugerencias que actualicen la versión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente se van añadiendo por ahí a las actualizaciones diferentes correcciones, ¿de acuerdo? Entonces, si te saltó el aviso de que hay una nueva actualización el día de ayer, seguramente es por este tema, ¿vale? Entonces yo te recomiendo descargarla y instalarla. Bien, puede que a priori sea la misma, pero la intención es esa, que el usuario experimente el software de una mejor manera, obviamente en las últimas versiones que se implementa. Bien, entonces, nada, vuelvo a insistir, si nosotros optamos por la implementación según normativa, estamos asumiendo que el espectro que se va a generar es sin importancia, sin aplicación de factor de importancia, y considerando que el amortiguamiento se da por defecto del 5%. Si nosotros empleamos el valor especificado por el usuario, potenciamos más esta opción. ¿Por qué? Porque vamos a poder generar diferentes espectros en el software, ¿sí? Diferentes espectros. Ojo, no estoy diciendo que se van a poder calcular todos de forma simultánea, pero sí estamos generando la biblioteca de espectros para que podamos añadir diferentes niveles de importancia y diferentes niveles de amortiguamiento, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que vamos a ver primeramente. Obviamente esto se va a justificar en los cálculos. De hecho, lo voy a dejar según norma para que ustedes vean cómo es la estructuración. Indicamos todos estos valores. Acá también vemos algo interesante referente a la aplicación de diferentes niveles de reducción por sobreresistencia, ¿sí? Entonces, en la norma 2020 nosotros tenemos la reducción del espectro de cálculo que se da en esta zona por sistema estructural, en donde van a intervenir el factor de comportamiento sísmico, factor de regularidad y obviamente el tema de factor de reducción por sobreresistencia e hiperestaticidad. Entonces, con estos valores, lo que va a hacer el software es corregir el factor de comportamiento sísmico atendiendo a los criterios. Bien, antiguamente cuando nosotros utilizábamos la norma 2020, si se dan cuenta acá nosotros no tenemos consideración de valor por sobreresistencia, ¿sí? Por defecto el software consideraba un valor de 1.75, ¿de acuerdo? Es decir, este factor de sobreresistencia se implementaba de forma directa. Ahora aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: este factor de sobreresistencia toma en cuenta otros dos factores, que es K1 y K2, en donde, perdón,
R sub 0, más bien dicho. Bien, entonces ese coeficiente ¿a qué atendía? Pues básicamente a el sistema estructural que se empleaba, o más bien dicho al valor del factor de comportamiento sísmicos que se empleaba. Entonces, por defecto el software asumía un valor de 1.75, que era un factor típico para estructuras con ductilidad menor a 3, ¿sí? Bueno, a partir de la versión 2023, ahora el usuario tiene la posibilidad de ajustar este valor atendiendo a algo que se conoce, o bueno, a estos factores R', y este factor R' obedece al concepto, vuelvo a lo mismo, del nivel de desempeño, ¿sí? Entonces, el nivel de desempeño en estas categorías habla sobre seguridad de vida y ocupación inmediata. Les había comentado que tenemos 4 niveles de desempeño y en este caso, este factor R' está asociado a el nivel de seguridad de vida y a la ocupación inmediata. Bien, entonces, en otras palabras, el factor de sobre resistencia, que es este de acá, factor por sobreresistencia, se va a aplicar cuando nosotros determinemos el diseño por un nivel de desempeño atendiendo a seguridad de vida, que en este caso, si nosotros atendemos al criterio de diseño por desempeño y seguridad de vida, estamos hablando que este factor R' sería igual al factor R, ¿de acuerdo? Que es exactamente el mismo que habíamos estado trabajando, ya sea 1.75 o 2, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros atendemos a un nivel de desempeño de ocupación de tipo ocupación inmediata, entonces estaríamos hablando de un factor de R' igual a 0.75 de R, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a poder determinar qué valor de factores sobre resistencia vamos a emplear, ¿sí? Vuelvo a insistir, todo esto atendiendo al nuevo código de diseño mexicano. El código de diseño mexicano ahora contempla 4 niveles de diseño y se determinan como niveles de desempeño. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos la posibilidad de emplear uno u otro factor. De hecho, acá en estos textos lo dice y obviamente nos está indicando a qué corresponde. Entonces, esa es otra de las diferencias sustanciales que tenemos. El factor de reducción ya no se aplica de forma directa, vamos a tener que decidirlo nosotros como usuarios al momento de determinar un nivel de desempeño. Bien, otra cosa, nosotros tenemos también otros valores de aplicación, vuelvo a lo mismo, para el tema del espectro de diseño, ¿sí? El espectro de diseño se estaría implementando de acuerdo a estos factores de acá, es decir, vuelvo a lo mismo, si nosotros decidimos emplear la definición del espectro según normativa, pues lo que va a estar pasando es que el software estaría considerando el valor nulo de importancia o el factor de importancia como de 1 y los valores de amortiguamiento también por defecto de 0.05, es decir, un 5% de amortiguamiento. Si queremos modificar esos valores, tendremos que introducir el espectro por el usuario. Partiendo de eso, entonces el espectro de diseño se estaría también ajustando de acuerdo a estos niveles de importancia o bueno, de acuerdo a este valor de importancia y de acuerdo a este valor de amortiguamiento. Bien, ahora otra cosa, nosotros vamos a visualizar, al menos en el análisis estático, acá, cuando nosotros apliquemos el análisis estático, la implementación de una aceleración mínima, ¿sí? Ahora, en la norma 2020, cuando nosotros hacíamos un análisis, dinámico, teníamos o tenemos una limitación en cuanto a la aceleración mínima que se va a emplear. Y eso está fijado por algunas ecuaciones. Por ahí nos dice que la aceleración mínima está en función de los valores característicos de periodo del suelo. Entonces, cuando nosotros tenemos valores característicos de periodo de suelo inferiores a 0.5 segundos o limitados entre 0.5 y 1 segundos o superiores a 1 segundo, pues se debería de utilizar diferentes ecuaciones. Esto en la norma 2023, perdón, acá en la norma 2023 sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, los valores límite de aceleración mínima para el análisis modal dinámico espectral en la norma 2020 sigue siendo exactamente la misma que para la 2023. Es exactamente lo mismo. ¿En dónde hay diferencia? Donde hay diferencia es en el análisis estático. En la nueva norma 2023 sí que tenemos un valor perdón, no tenemos un valor límite de aceleración mínima.
¿sí? Esto se elimina, es decir, el cálculo de la aceleración mínima ya no está fijada por alguna ecuación. Antes, en la norma 2023, el valor de aceleración mínima está fijado por la aceleración máxima dividido entre el factor de reducción, ¿sí? Actualmente, pues esto ya no se va a encontrar en la norma 2023. Si nosotros obtenemos una memoria justificativa, lo vamos a poder apreciar, ¿de acuerdo? También hablando del análisis estático ahora en la versión 2023, se hace un ajuste referente al cálculo de las excentricidades. Antes, en la versión 2020 o versiones anteriores, hablando de análisis estático de las normas de México, y bueno, en general de cualquier otro código de diseño que se emplee, el cálculo de la excentricidad accidental se calculaba tomando en cuenta la excentricidad máxima posible para todas las plantas, ¿sí? Es decir, cuando el software hacía el cálculo de la excentricidad accidental en el análisis estático, lo que hacía pues es básicamente tomar el valor que se indica de excentricidad, pero calculaba la excentricidad en todas las en las cuatro direcciones, es decir, positivo y negativo, arriba y abajo, o izquierda y derecha, como lo queramos ver, y tomaba el máximo valor posible para cada uno de los niveles. La norma de México me dice que la excentricidad accidental se va a tomar como igual a un valor de 0.05 más 0.05 multiplicado por, en este caso, el valor del número de pisos menos 1 entre el número de pisos menos 1 multiplicado por el ancho de la planta. ¿Sí? Es una ecuación que se implementa en el nuevo código de diseño. Entonces, esta ecuación se está aplicando de forma directa en CIPECAD, es decir, en otras palabras, ahora en CIPECAD ya no vamos a encontrar el método común que usaba CIPECAD para el cálculo de las excentricidades accidentales. Es decir, ya no va a tomar el máximo valor posible, se va a ajustar al lineamiento normativo o en este caso a la ecuación que se implementa. Nuevamente, si nosotros hacemos el análisis estático, podemos estar obteniendo el listado, la ecuación específica que nos dice qué valor de excentricidad accidental se debe de emplear. ¿Vale? Entonces, esto es una mejora que se aplicó, un ajuste más bien dicho que se aplicó atendiendo a lo que estrictamente solicita el Código Mexicano. Bien. También otra cosa importante que hay que hablar del tema de la aplicación de Sismo es que cuando nosotros aplicamos Sismo en CIPECAD, hay que también entender que bueno, acá vamos a cambiar el código de diseño, tiene que haber compatibilidad. Ahí está. Bueno, cuando nosotros empleamos un código de diseño por Sismo de forma directa en opciones generales, se aplican los factores de reducción de inercia, ¿sí? Entonces, respecto a los factores de reducción de inercia de la 2020, nosotros vamos a tener valores diferentes, ¿sí? Anteriormente, en el Código de Diseño de México 2017 y 2020, los factores de reducción eran diferentes en algunos casos. ¿En dónde vamos a encontrar esas variaciones? Bueno, la variación principal la vamos a encontrar en la parte de muros, ¿sí? En muros. Noten que por acá tenemos muros de cortante y el valor que se asigna es de 0.35. Muros de hormigón 0.35 y muros de mampostería 0.35. Anteriormente, en los códigos de diseño, este valor se tomaba como 1, ¿sí? Antes no teníamos estos valores, entonces ahora se están considerando. En vigas y en columnas, el valor también, bueno, en vigas no se modifica, en vigas sigue siendo el mismo valor. No, perdón, sí se modifica. Se modifica porque antes era de 0.5, ahora es de 0.35, ¿sí? Y en la parte de columnas también se modifica. Antes era 0.7 y ahora es 0.5. Este nuevo código de diseño, como podemos ver, castiga las inercias de los elementos primarios, reduciéndolos a un valor mucho más bajo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, antes nosotros teníamos coeficientes diferentes en pilares primarios, 0.70, en muros se consideraba como la unidad, en vigas teníamos 0.50 y ahora 0.35. Obviamente, si empleamos si cambiamos el código de diseño a la 2020,
Acá también tenemos que cambiar el código. Vamos a poder apreciar estas verificaciones, ¿sí? Vamos ahora a datos generales, acá. Entonces teníamos antes en pilares primarios 0.70, en vigas, como les comenté, teníamos 0.50, en muros teníamos, bueno, acá 0.50, ahora se ha modificado a 0.35. Entonces, como podemos darnos cuenta, sí tenemos cambios significativos en la aplicación del factor de reducción que se utilizaba antes con lo que se utiliza actualmente. Bien. ¿Qué más? Bueno, como les comenté, nosotros actualmente en la norma de México tenemos 4 nuevos niveles de diseño que se llaman ahora niveles de diseño por desempeño, ¿sí? Entonces, se desglosan atendiendo al tipo de estructura que vamos a emplear, ¿sí? Si hablamos de elementos no estructurales, pues estamos hablando de que una intensidad sísmica de diseño sería de tipo frecuente y para eso solamente se necesita el espectro elástico, ¿sí? El espectro elástico para intensidad sísmica base de diseño, multiplicado por el factor K. Si hablamos de un nivel de desempeño de tipo ocupación inmediata y seguridad de vida, estamos hablando de que vamos a necesitar un espectro de diseño elástico con aplicando factores de reducción. Y si hablamos de un nivel de desempeño para prevención de colapso, bueno, de momento tendríamos que estar aplicando una intensidad de diseño de tipo infrecuente y para eso necesitaríamos una evaluación una evaluación basada en desempeño con acelerogramas. Bien, eso no lo calcula de momento CIPECAD, por lo tanto solamente vamos a poder manejar esos 3 niveles de desempeño. Bien, entonces esto es lo más relevante relacionado al tema de la aplicación de Sismo. Como les vuelvo a indicar, tenemos algunas ediciones aquí en CIPECAD para que el usuario pueda ser un poco más flexible a la hora de implementación la acción de implementar, perdón, la acción sísmica. De acuerdo, voy a dejar la aplicación del código de diseño mexicano ahora para que en un momento hagamos un cálculo y veamos cuáles son esas memorias justificativas, ¿vale? Bueno, pasando ahora al tema de viento, nosotros también vamos a notar algunas diferencias respecto al código de diseño anteriormente utilizado con el de ahora, ¿sí? Primeramente, déjenme decirles que nosotros vamos a tener nuevas zonas. Aquí está, esta es la norma 2023. Nosotros vamos a tener nuevas zonas a considerar referente a velocidades regionales de viento. Antes en la norma 2017 de México se catalogaban por zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Sí? Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces cada zona eólica estaba dividido por delegaciones, ¿sí? Atendiendo a la importancia de la construcción o básicamente el periodo de retorno, que era para 250 y 10 años. Por ahí entonces teníamos esta agrupación por diferentes delegaciones y listo. Bien, bueno, ahora la importancia y la zona son editables, como se pueden dar cuenta. Nosotros por acá tenemos el mapa eólico de la Ciudad de México, en donde podemos ver las diferentes velocidades regionales atendiendo a la zona geográfica en la que nos encontramos, ¿sí? Entonces, los periodos de retorno siguen estando atendiendo al tipo de grupo al que pertenece la estructura. Grupo A sería un periodo de retorno de 200 años, grupo B para 50 y temporal, estamos hablando de un periodo de retorno de 10 años. Entonces, nosotros vamos a estar atendiendo, pues básicamente, la velocidad de viento de forma manual, vamos a decirlo así. En el apéndice A de la norma de México tenemos diferentes valores de velocidades de velocidades regionales, perdón, atendiendo al periodo de retorno que podemos consultar. Ahora, esto es, vuelvo a insistir, paramétrico. Ustedes pueden guiarse por el apéndice A de la norma de México o bien indicar el valor propio. Entonces, la velocidad regional, lo que va a hacer en el software es tomar esta velocidad regional y obviamente implementarla para el cálculo de la velocidad de diseño. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que el usuario indica estos valores, podemos considerar, esto ya lo habíamos visto antes, de hecho esto no tiene
un cambio sustancial. Seguimos nosotros pudiendo aplicar consideración de efectos dinámicos, ¿sí? La aplicación de consideración de efectos dinámicos atiende a diferentes tipos de estructura, es decir, cuando el tipo de estructura merita un factor de amplificación dinámica, obviamente, pues esto el software de forma automática no lo considera porque desconoce la geometría de la estructura, desconoce la relación de esbeltez base menor entre altura y, bueno, desconoce todo el periodo fundamental de la estructura. Entonces, el usuario tiene que hacer la evaluación de esos parámetros, es decir, que cumplamos con relaciones de esbeltez y que cumplamos con periodos fundamentales menores a un segundo. Si consideramos esos valores o si consideramos que estos valores son inferiores a los que indica la norma para evitar la consideración de efectos dinámicos, pues evidentemente no tildamos esta opción. Si en un análisis ajeno consideramos o evaluamos que es necesario considerar los efectos dinámicos, pues activamos la opción, ¿sí? Ahora, vamos a ver que en las memorias de cálculo que el software arroja, vamos a ver que en la implementación del factor de exposición local, tenemos por ahí un nuevo factor que se emplea, ¿sí? El factor C. Bueno, acá obviamente no lo vemos porque se calcula de forma automática una vez que nosotros indicamos qué tipo de categoría de terreno vamos a emplear, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros determinemos la categoría del terreno, que se divide entre R1 y R4, estamos hablando de R1 para zonas de escasos o nulas obstrucciones, hasta una zona R4, que estamos hablando de una zona densamente poblada. Pues bueno, en la tabla que nosotros anteriormente manejábamos, que utilizábamos constantes que le llamamos alfa y gamma, ahora se emplea un factor C. ¿sí? Los que son de México y utilizan el manual de la Comisión Federal de Electricidad seguramente ya van a estar familiarizados con este coeficiente C. ¿sí? Este coeficiente C, pues lo que hace es incrementar o reducir los valores de velocidad en función del nivel de obstrucción que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora en el nuevo Código de Diseño Mexicano 2023 para la implementación de viento, ya se tiene en consideración este valor C. ¿Vale? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. También sobre la parte de el factor de topografía y rugosidad, nosotros ahora en la nueva versión de la norma 2023, la aplicación del factor de topografía se simplifica. ¿sí? Anteriormente el factor de topografía estaba determinado según el tipo de terreno, la categoría de terreno. ¿sí? Entonces, cuando nosotros empleábamos una categoría de terreno, se asignaba un factor de orografía. Bueno, ahora el factor de orografía está en función, pues básicamente, de el valor que nosotros indiquemos, es decir, netamente de la selección que haga el usuario. También esto lo vamos a estar viendo en las memorias justificativas. Bien, sobre la aplicación de efectos dinámicos, tal como lo mencioné, el software me permite considerar los efectos dinámicos de forma automática al emplear este check o este botón. Cuando nosotros decidamos emplear los efectos dinámicos, lo que va a pasar es que el software va a hacer la gestión o el cálculo de forma automática, considerando también algunos otros factores que se modifican. Para cuando nosotros activemos este botón de efectos dinámicos, el software utiliza un factor de variación con altura, pero para efectos dinámicos, un F' alfa. ¿sí? Entonces, ahora se utiliza este mismo factor multiplicado por un valor B testada. ¿sí? Este valor B testada, está en función de la categoría del terreno. Anteriormente, el factor de variación con altura se tomaba directamente para alturas menores a 10 o iguales a 10 metros como 0.702. ¿sí? O para alturas mayores a 10 metros, pero menores que 200, como 0.702 multiplicado por z entre 10 y esto elevado a alfa prima. ¿De acuerdo? Alfa prima lo obteníamos de unas tablas que también están en función del factor de exposición. ¿Vale? Bueno, actualmente vuelvo a insistir, ahora este factor de exposición local para efectos dinámicos se utiliza
o se obtiene multiplicando este factor de 0.702 por B testada. B testada. Y este valor de B testada, como le indiqué, pues se obtiene de las tablas de la norma de México atendiendo a la categoría de terreno. Esto nuevamente lo vamos a visualizar en las memorias de cálculo. Bien, entonces otra cosa también importante es que este factor, el factor de topografía y rugosidad, como les comenté, antes estaba atendiendo a una tabla en donde se obtenía el valor de factor de topografía y rugosidad en función del tipo de topografía y en función del tipo de terreno. Ahora no, ahora solamente indicamos el tipo de terreno y directamente se obtiene el factor de topografía, ¿vale? Bueno, eso serían básicamente las modificaciones. Vamos a estar viendo las modificaciones puntualmente en la implementación de las diferentes tablas. Voy a dejar los valores que tenemos por defecto para que obtengamos la memoria de cálculo. Bien. Bien, después aquí viene otro tema importante referente a la comprobación de elementos de hormigón. ¿Sí? En la norma 2023, nosotros vamos a presenciar que tenemos verificaciones puntuales referente a los criterios de armado por ductilidad. Es decir, si nosotros empleamos las normas 2023 de hormigón sin considerar un tema de criterio de armado por ductilidad, seguramente las verificaciones son prácticamente las mismas. El software va a seguir comprobando flexocompresión, va a seguir comprobando cortante, va a seguir comprobando criterios de elementos comunes de tipo de hormigón, ¿sí? Eso no hay variación sustancial. En donde sí vamos a ver una variación sustancial va a ser atendiendo los criterios de armado por ductilidad, ¿sí? En esta nueva versión del software se diseña no solamente con ductilidad alta, ¿sí? Es decir, antes nosotros, si definíamos un criterio de ductilidad elevada, pues el software atendía los criterios y obviamente hacía la verificación, pero únicamente atendiendo al criterio de armado por ductilidad alta, ¿vale? Actualmente ahora nosotros tenemos niveles de verificación para criterios de armado por ductilidad. Perdón, aquí se me olvidó decirlo, estamos hablando ahora netamente de las normas técnicas complementarias de diseño para diseño y construcción de estructuras de concreto de hormigón para nudos de concreto, ¿sí? Las verificaciones en los nudos de concreto no solamente se emplean para ductilidad alta, también se emplean para ductilidad baja y media. Antes de la versión 2025.b, si nosotros queríamos hacer comprobaciones para nudos de hormigón, pues solamente estaba disponible para ductilidad elevada o alta. Ahora también se hace para baja y media. Entonces, eso va a ser una diferencia sustancial. Obviamente, si indicamos ninguno, pues no se emplearía ninguna verificación para el nudo de hormigón. Bien. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué cambios o qué modificaciones vamos a obtener? Pues netamente las modificaciones que vamos a tener serían básicamente para atendiendo a los criterios que indica la norma de México. Es decir, por ejemplo, si hablamos de ductilidad alta, podemos hablar de confinamientos en los nudos, ¿sí? El confinamiento de los nudos, o la consideración, perdón, para considerar el confinamiento de un nudo, anteriormente en la versión 2017, se consideraba que una cara de una columna estaba confinada si se cubría al menos un 0.75% del ancho de esa columna, ¿sí? Y si el peralte del elemento que confina, es decir, de la viga, es al menos 75 veces, 0.75 veces la altura de la viga más peraltada. ¿Bien? Es decir, antes el criterio para considerar que la cara de una columna estaba confinada era este que les acabo de comentar. Actualmente esto ya no es así. Actualmente en la versión 2023 de la norma se considera que un nudo o una cara, perdón, de columna está confinada si se cumplen dos criterios. El primer criterio es que la viga cubre al menos tres cuartas partes del ancho respectivo de la columna rectangular o 2/3 partes del diámetro de la columna circular. Noten que esto ahora se amplía, no solamente se atiende a una sección cuadrada o rectangular, se habla también de una sección circular. Bien.
Y también se indica que el peralte del elemento confinante es al 3/4 veces, 3/4 veces la altura de la viga más peraltada. Bueno, en este caso se podría indicar que es exactamente lo mismo porque 75 veces es 0.7 igual a 3/4, pero ahora se tiende o se extiende al tema de elementos de secciones circulares. Bien. Obviamente en los listados que vamos a generar o que va a generar el software ya no me aparece el listado anterior ni tampoco la referencia del artículo 17 era el artículo 9.7.4. Actualmente es el 8.5.5.3. Entonces, si PK también me da esos apartados. Bien. Ahora, algo interesante que pasó con la normativa 2023 es la implementación de grados de acero. ¿Sí? Anteriormente, en los códigos de diseño de México para concreto, los aceros de refuerzo estaban nomenclados o tenían la nomenclatura de FY, ¿sí? Que FY representaba la afluencia del acero y podríamos encontrarlo desde 2530, podemos encontrarlo en 4200 o 6000, por ejemplo, ¿sí? Bueno, actualmente se implementan los grados de acero, grado 42, grado 56 y grado 70, ¿vale? Entonces, anteriormente la dimensión mínima de una columna estaba fijada referente a los diámetros de los aceros, de las vigas y de las columnas en el nudo, ¿sí? Entonces, para que se pudiera determinar una dimensión mínima de columna, tendríamos que atender la relación de peralte de columna o ancho de la columna dividido entre el diámetro de la barra de la viga, ¿bien? Y también estaba atendido entre el peralte de la viga o el ancho de la viga entre el diámetro de las barras de la columna, ¿vale? Y ahí ya me indica, pues básicamente cuál es el tamaño mínimo de la columna. Básicamente esto era ¿para qué? Para que el concreto o el hormigón que se vaya a vaciar en ese nudo, sea, o bueno, que el nudo tenga un tamaño adecuado para que todo ese concreto quepa de forma adecuada. Es decir, para evitar oquedades, para evitar problemas de cimbrados, para evitar problemas de colado, ¿sí? Bueno, actualmente la dimensión mínima de una columna está fijada por el artículo 8.5.2.5, en donde me dice que el refuerzo longitudinal de las vigas que pasen a través del nudo se deberá de alojarse dentro del núcleo confinado de la columna o del elemento de borde, y que el peralte H del nudo, paralelo al refuerzo longitudinal de la viga, será al menos el mayor de A o hasta D. Y ahí tengo 4 apartados, 20 veces el diámetro de la barra atendiendo a un grado 42, 26 veces el diámetro de la barra atendiendo un grado 56, 32 veces el diámetro de la barra atendiendo un grado 70 y H entre 2 de cualquier viga que se conecte al nudo. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? Que ahora la determinación de la sección mínima de una columna está fijada primeramente por el diámetro más grueso de la barra que se implementa en la viga o en la columna, pero no solamente por eso, no solamente por su diámetro, sino que también está atendiendo por el grado del acero, ya sea 42, ya sea 56 o ya sea grado 70, ¿sí? Entonces, esto es un cambio significativo porque ahora estamos también atendiendo los diferentes grados de acero que se están implementando en el nuevo Código de Diseño de México. Ya no es solamente FY 4200, FY 2530 o 6000. Estamos hablando ahora de grados de acero, ¿sí? Obviamente estamos hablando del grado 42 atendiendo a el nivel de fluencia que tiene el acero. Bien. Lo mismo para el tema de separación de refuerzo transversal. El refuerzo transversal, ahora nosotros tenemos un apartado específico para la separación de ese refuerzo transversal. Entonces, primeramente me indica que el refuerzo transversal debe de cumplir los artículos que se toman en cuenta para obviamente resistir las fuerzas cortantes, y también me indican que se debe de implementar una separación especificada por un artículo, que en este caso es el 8.4.5.3, a 150 milímetros a lo largo del peralte H de la viga, menos peraltada que llegue al nudo, y que se debe reducir a la mitad de la cantidad de refuerzo transversal horizontal requerido al artículo 8.4.5.4. Bien, ahora, antiguamente el único criterio que teníamos era el apartado 9.3.4.3.
¿sí? En donde, pues básicamente, la aplicación de la separación estaba fijada por este artículo y no más, ¿vale? Lo mismo para el tema de las cuantías. Las cuantías se estarían atendiendo también a este, nuevo artículo, el 8.5.3, ¿de acuerdo? Después, para la parte de resistencia cortante, aquí pasa algo también muy interesante. La resistencia a fuerza cortante del nudo estaría atendiéndose ahora con base a la resistencia de diseño para marcos con ductilidad alta, bajo o media, ¿sí? Ahora nosotros tendríamos que atender los grados de confinamiento, ¿de acuerdo? Primeramente, entonces, el primer criterio que hay que atender para los nudos, es más, voy a por ahí a dejar este criterio de ductilidad elevado, voy a generar un cálculo para ser un poco más explícito, pero atendiendo a los criterios de resistencia cortante, ahora tenemos que definir si una columna es continua o no. Después tenemos que definir si la viga en la dirección del cortante es continua o no, ¿sí? Y después tenemos que considerar si el nudo está confinado o no. Atendiendo ese criterio, nosotros vamos a poder obtener la ecuación que necesitamos para el tema del cálculo de resistencia cortante de diseño. Antiguamente esto no se hacía así, simplemente se indicaba que para nudos confinados en sus 4 caras se utilizaba una formulación. Para nudos confinados en 3 caras se utilizaba otra formulación y para otros casos se utilizaba otra formulación. Bueno, en este nuevo código de diseño seguimos con con esas ecuaciones, pero ahora hay que ser más explícitos. Bien, bueno, voy a hablar netamente de los nudos de concreto, de hormigón. Vamos a la parte de columnas. Acá tenemos los nudos de concreto y vamos a hacer las verificaciones. Entonces, quiero que veamos todos los nuevos artículos que se están implementando en este código de diseño, ¿sí? Entonces, lo que les decía, primeramente, generalidades de continuidad en el nudo. Ahora el software atiende el criterio 6.9.5.2.3 referente a continuidad en el nudo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar el software? Va a evaluar primeramente si hay continuidad en columna superior e inferior. En mi caso, como solamente tengo un nivel, pues evidentemente no es continuo. Y acá me va a evaluar si cumple o no los criterios de confinamiento en dirección X y Y, atendiendo las dimensiones de las vigas y las dimensiones de la columna. Entonces, en este caso no estaría cumpliendo ese apartado. Noten acá, me dice la extensión de una columna supuesta para proveer continuidad a través de la unión viga-columna en la dirección considerada de la fuerza de cortante del nudo deberá satisfacer A y B, el criterio A y B. Entonces, primeramente que la columna sea continua. En este caso, que la columna se extienda por encima del nudo al menos una longitud igual al peralte de la columna. Bien, es decir, ahora para que un nudo se considere continuo, la columna debería ser prolongada por lo menos el ancho del mismo, ¿sí? Como yo no cumplo ese criterio, pues evidentemente se indica. Y acá me dice que el refuerzo longitudinal y transversal de la columna por debajo del nudo sea continuo a lo largo de la extensión de la columna. Bien. Acá lo mismo, en este caso criterios de continuidad del nudo, pero ahora atendiendo a la viga. Algo similar, la viga se extiende por lo menos una longitud igual al peralte de la viga H, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo tengo una viga que es continua en las caras de la columna, pues cumplo con este criterio. Y lo mismo acá, el refuerzo longitudinal y transversal en la viga de atado, contrario al nudo, será continuo en toda su extensión. En este caso, como el armado es continuo en todas las caras de la columna, pues cumplo con el requisito. Acá era lo que les decía sobre el confinamiento. El confinamiento ahora es un poco más amplio referente a lo que se tenía en la versión anterior. Ahora se evalúa las diferentes disposiciones de confinamiento en la columna, ¿de acuerdo? Y acá hablamos sobre el criterio para considerar que el confinamiento es válido en la columna, ¿sí? Acá me indica que es 3/4 veces la altura de la viga más peraltada y acá me indica que debe ser que la viga, perdón, cubre 3/4 partes del ancho de la columna, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, la dimensión de la viga no es apta para cumplir el criterio. Bueno, acá sobre referenciarnos a los anclajes, el software sigue implementando lo mismo. Acá estamos hablando sobre la dimensión de la columna para el refuerzo de la viga. Aquí es donde les indicaba que ahora el software atiende a los diferentes grados de acero.
Aquí me indica que para determinar el ancho de la columna, yo deberé de atender al criterio de 20 veces el diámetro de la barra más gruesa, pero si estamos hablando de un acero grado 42, ¿sí? Si hablamos de un grado 56, pues ahora es 26 veces el diámetro de la barra más gruesa, y si hablamos de un grado 32, perdón, de un grado 70, estamos hablando de 32 veces el diámetro de la barra más gruesa. Ahora, los grados de acero, desde la parte de obra en datos generales, los grados de acero se atienden desde acá. Como se pueden dar cuenta, ahora con la nueva norma de México, si ampliamos las normas técnicas complementarias de 2023 para hormigón, nosotros tenemos grado 42, 56 y 70. ¿Vale? Tenemos los típicos 4200, perdón, 5000, 6000, etcétera. ¿Por qué se sigue implementando? Bueno, porque básicamente la implementación de estos materiales se añaden a los existentes, ¿sí? Actualmente nosotros vamos a seguir trabajando con estos grados de acero, lo más probable, que esto siga siendo así por algunos años, hasta que se estandaricen ahora los nuevos grados de acero en las acereras mexicanas, ¿sí? Lo más probable es que ahora en las pruebas de laboratorio que se utilicen en los diferentes aceros de refuerzo para elementos de concreto, pues va a tener una transición obviamente, y en los laboratorios se va ahora a estar nomenclando a los aceros con grado 42, grado 56 y 70. Bien, entonces por eso de momento en CIPECAT seguimos utilizando las diferentes resistencias de acero, ¿vale? Y esto obviamente va a continuar por un tiempo. Bien, entonces, como les decía, las dimensiones de la columna están fijadas por los grados de acero. Y en este caso, si nosotros empleamos un grado u otro, pues el software estaría determinando el tamaño máximo mínimo de la columna. En mi caso, como tengo grado 42, pues estaría teniendo el criterio de 20 veces el diámetro de la barra más gruesa. Y en este caso, para el armado de la columna, se implementó diámetro de 1.27 centímetros. Por lo tanto, el software estaría calculando este valor en función de ese diámetro. Bien. Bien, referente a las armaduras, como les comenté también, el refuerzo transversal, ahora se estarían obedeciendo a los criterios del apartado 8.5.3. ¿Sí? Antes se utilizaba el apartado 9.7.4, actualmente tenemos este apartado. Y en este apartado, pues ahora se determina también la separación de refuerzo transversal atendiendo a los grados de acero. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, aquí me dice que el refuerzo transversal horizontal, la separación será igual, o no deberá, perdón, la separación de refuerzo transversal no deberá exceder el valor, el menor valor del inciso A hasta el E. Y en este caso, noten que me indica la cuarta parte de la menor dimensión transversal del elemento. En este caso está fijado por la geometría de la columna, de la viga, perdón, y el inciso B, C y D están hablando de 6 veces el diámetro de la barra más gruesa, 5 veces el diámetro de la barra más gruesa y 4 veces el diámetro de la barra más gruesa, pero atendiendo a los grados de acero 42, 56 y 70. ¿Bien? El inciso E pues habla sobre la ecuación 8.4.5.3 y bueno, ahí se cita. ¿Sí? Entonces, la separación de los estribos también ahora está atendiendo a los grados de acero. ¿Vale? Después el refuerzo transversal horizontal referente a cuantía se atienden por estas ecuaciones. Bien, entonces las cuantías anteriormente estaban fijadas por, como les comenté, la ecuación atendiendo al grado de confinamiento. Nosotros ahora utilizamos estas ecuaciones. Bien, ahora sobre el tema de resistencia cortante, el software lo que estaría haciendo es una selección de la ecuación a emplear dependiendo de los criterios anteriormente citados. Acá se pueden dar cuenta que el software me indica que el cortante se determina por esta ecuación, 3.5 veces el factor de reducción por la raíz cuadrada de F'C multiplicado por AJ, que es el área de sección transversal efectiva dentro de la unión viga-columna. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde obtuvo esta ecuación el software? Pues básicamente de la implementación, como les vuelvo a indicar, de los criterios de confinamiento. ¿Sí? Si nosotros atendemos otro nudo, por ejemplo, vamos a ir a otro nudo, este de acá,
Y si consultamos la resistencia cortante, bueno, en este caso es exactamente la misma ecuación, pero noten que tenemos un desarrollo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos atendiendo diferentes valores de confinamiento. Entonces, en este apartado del software, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es atender el cálculo del cortante resistente con la ecuación, va a estar evaluando, en este caso, la ecuación que me va a auxiliar para el cálculo de la resistencia de diseño. Acá me está dando los valores. Y también va a hacer este análisis de nudo. En este caso, el análisis que hace es el análisis de nudo, el par de momentos, o bueno, en este caso la traducción de momentos que se traducen finalmente en cortante, y el software estaría haciendo este análisis de nudos, ¿okay? Como ya típicamente lo ha estado haciendo. Entonces, el desarrollo de esta formulación tiende a estar en función, vuelvo a insistir, de los criterios de confinamiento que previamente el software habrá evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a la norma anterior, con esta nueva norma, si se pueden dar cuenta, el listado es más amplio, ¿sí? Si nosotros utilizamos el código viejo, se van a dar cuenta que el listado es un poco más comprimido, es un poco más compacto. ¿Por qué? Porque el Código de México no estaba atendiendo diferentes criterios de confinamiento que actualmente sí se atiende. Entonces, ahora nosotros vamos a tener estos nuevos casos de cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Voy a ir directamente a los listados de sismo y de viento para que nosotros podamos ver cuáles son estos cambios. Acá estamos obviamente en la norma 2023. Acá tenemos los parámetros de diseño que les había comentado. Y fíjense que nosotros ahora estamos hablando sobre esta ecuación, ¿sí? Antiguamente la ecuación para la obtención de los valores de pseudoaceleración no tenían, tenían implícito el factor de importancia. Actualmente esto ya no es así, ¿de acuerdo? Por lo que si queremos emplear un factor de importancia diferente a la unidad, tendremos que cargarlo nosotros mismos. Bien, también el factor de reducción se divide, acá está, en el factor de reducción por sobreresistencia para diseño por desempeño, como le había comentado, en estos dos criterios, ¿sí? Acá se indica los diferentes valores de este factor de reducción. En este caso se está teniendo el factor de reducción eh, eh, para ocupación inmediata, ¿sí? Pero también se puede indicar para seguridad de vida, que en este caso se tendría otro valor, sería la implementación de la ecuación que anteriormente les había comentado. Y obviamente, pues nada, la generación del espectro de diseño se hace con base a estas nuevas adecuaciones. La generación de los periodos, los periodos característicos, el factor de reducción y demás es exactamente el mismo. Como les había comentado, ¿en dónde más vamos a obtener alguna variación o modificación? Es en el cálculo de excentricidades, pero esto solamente cuando hablamos de análisis estáticos, ¿vale? Todo lo demás es exactamente lo mismo. Y estábamos hablando del tema de justificación de la acción de viento, que en este caso, pues ahora nosotros tenemos la posibilidad de emplear el valor de la velocidad regional de forma directa, indicando los diferentes valores de categoría. Y en este listado, ahora yo tengo esta nueva ecuación para la aplicación de presión dinámica de base, ¿sí? Ahora la ecuación se expresa como 0.52 veces la velocidad de diseño al cuadrado. Noten que en este caso ya no me está indicando otros parámetros como antiguamente se hacía. Acá ahora la velocidad de diseño, bueno, es la misma, está fijada por la velocidad regional multiplicada por el factor de corrección por topografía y por exposición. Y acá en el factor de exposición vemos que se añade el factor C, ¿sí? Este factor C me va a permitir reducir o amplificar los valores de factor de exposición. Acá esto sigue siendo lo mismo. Noten que ahora esta tabla es un poco más pequeña porque esta tabla de factor topográfico se indica directamente al implementar una de las diferentes categorías. Antiguamente no, esto estaba fijado por la topografía y estaba fijado por el tipo de terreno. Ahora no, es netamente fijado por la topografía. Bien. Acá tenemos el cálculo de la presión de diseño y noten que esta ecuación aplica el factor de amplificación dinámica.
Y el factor de amplificación dinámica, como les mencioné, pues ahora emplea este valor de Z que se aplica con este valor de D. Antiguamente solamente teníamos esta parte de la ecuación, ahora tenemos este valor de D testada, que pues se obtiene, como lo indiqué anteriormente, de las tablas del Código de Diseño Mexicano. Bien, aquí está, 0.702 veces B testada, y B testada pues se obtiene de las tablas que se emplean para el cálculo de viento. Esto obviamente si empleamos la amplificación dinámica de viento, ¿sí? Y bueno, obviamente el software sigue haciendo exactamente lo mismo referente al cálculo de la presión de diseño, utiliza la misma ecuación, el mismo gradiente por temperatura, y el software sigue atendiendo la aplicación de viento en las 4 direcciones de análisis. Bien. Y bueno, eso serían básicamente las mejoras que se tienen, bueno, no mejoras, más bien dicho, las modificaciones que se tienen en el Código de Diseño Mexicano antiguo, 2020-2017, con el 2023. Bien, si se pueden dar cuenta, las ediciones que se están empleando son directamente las ecuaciones. ¿De acuerdo? Sí es importante mencionar que algunos apartados en la introducción de datos en CIPECAD se han modificado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos diferentes niveles de diseño en el tema de sísmico, diseño por desempeño, porque ahora tenemos la posibilidad de consultar de una forma más puntual las velocidades regionales para el tema de viento, y porque ahora los criterios de diseño de nudos se atienden a diferentes niveles de ductilidad, como le comenté. Ya no solamente atendemos a criterios de ductilidad elevada, sino que también a criterios de ductilidad baja o media. Por lo tanto, cuando hagamos el análisis de nudos, también vamos a estar obteniendo información de criterios de diseño para nudos con diferentes niveles de utilidad, ¿vale? Y obviamente todo está atendiendo los criterios del nuevo código de diseño, que son mucho más amplios que los que teníamos anteriormente. Bien, eso es a grosso modo. Me gustaría ahora pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario de todo esto que hemos mencionado con la implementación de la norma técnica complementaria 2023 para México en CIPECAD. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguien desea hacer algún cuestionamiento sobre lo que vimos? Hola, buenos días, ¿se me escucha? Ahí te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Manuel Salomones, de aquí de CIPE Alicante, que estoy acompañando a Isaac. Estaba, bueno, ahí respondiendo algunas preguntitas. Muchas gracias, Isaac, por toda la explicación y tu tiempo. Y a ver, mira, te leo aquí preguntas que nos han hecho los asistentes. A ver Perfecto. si lo puedo ordenar por hora. Un segundito. Vale. Por aquí pregunta José Luis César, ¿cómo vemos las cargas generadas de diseño? ¿Cómo vemos las cargas generadas de diseño? Ok, ahí te refieres a la implementación de Sismo. Si te refieres a la implementación de Sismo, las cargas de diseño o las cargas de aplicación de Sismo se verán desde la parte de listados en el apartado de justificación de la acción sísmica. El software sigue aplicando el mismo paso o la misma sucesión de pasos para la aplicación de cargas, ¿sí? Entonces, finalmente el software te va a dar un valor de carga por sismo, por nivel, lo sigue aplicando en el mismo en el centro de masas, y también hace el cálculo de cortante basal, ¿sí? Entonces lo ves desde la justificación de listados, ¿vale? Si te refieres a la implementación de cargas, obviamente el De usuario tiene que viento. aplicar, perdón. De viento, aclaró luego. Ah, de viento, perfecto, de viento, desde los mismos listados. Vamos a listados y desde acá en la parte de justificación de viento, lo mismo, el software tiene todos los apartados de la normativa. Hasta el final del documento te estaría indicando cuáles son los valores de aplicación de cargas de viento. Acá, en diferentes direcciones. Acá se estaría indicando la presión de diseño, te estaría indicando el ancho que define el usuario en el apartado de aplicación de cargas de viento. Calcula la altura, obviamente, eso por defecto, y de ahí me indica cuál es la fuerza equivalente producto de acción de viento. Y esto lo hace de igual forma, aplica la acción de viento para los diferentes niveles y en el centro de masas. Perfecto. Luego tenemos a Francisco que ha preguntado si se actualizó la cuantía mínima para elementos a flexión. Eso claro debe Sí, haber sido en algún... Vale. claro, sí, sí se actualizó, sí.
Actualmente ahora tenemos diferentes valores de cuantía. De hecho, ahora estuve hablando sobre el tema de nudos de hormigón, pero la realidad es que el software ha implementado estas verificaciones para elementos columna y viga, típicos que utiliza el software. Entonces, la implementación de cuantías se ha editado. Acá, por ejemplo, en columnas, límites geométricos, tenemos la relación que ya estábamos acostumbrados a utilizar. Ahora el límite geométrico mínimo de una columna está en función de la clasificación, ¿sí? Y acá tenemos las cuantías mínima y máxima que se deben emplear. Entonces, con este nuevo código de diseño se actualizan las cuantías tanto de vigas como para columnas. Y obviamente del resto de elementos de hormigón. Perfecto. Luego, bueno, tenemos Fernando, si se podría repetir cómo se ingresa el espectro de SACID. Ok, el espectro de SACID, si tú necesitas ir a la página oficial gubernamental SACID, lo puedes buscar en tu navegador SACID, tú debes estar inscrito, de hecho, en la plataforma. No lo mostré, pero realmente es relativamente sencillo. Vamos a SACID. Acá nosotros debemos de iniciar la sesión, te tienes que registrar anteriormente y en SACID tú lo que tienes que hacer es indicar la dirección del predio del sitio de estudio. Obviamente hay que entender que esta norma de México atiende la zona centro de México, es decir, la Ciudad de México y área conurbada. ¿Sí? Si tú estás haciendo un diseño sísmico que no corresponde a la zona centro de México, pues no te va a servir mucho SACID. ¿Por qué? Porque solamente tiene datos para la generación de espectros en la zona centro de México. Entonces, tú indicas la dirección o las coordenadas del predio en estudio y te va a arrojar el software los valores característicos para la generación del espectro. ¿Qué valores te va a dar? Pues básicamente te va a dar los valores de coeficientes A subíndice 0, periodo característico A, periodo característico B, coeficiente K, coeficiente C, etcétera. Entonces, una vez que tú ingreses a SACID, indicas el sitio de estudio, te da estos valores por defecto. Ahora, vuelvo a insistir, estos valores que tienes por defecto, considera SIPK de forma directa que estás haciendo un cálculo de espectro de diseño sin aplicar factor de importancia o el factor de importancia es igual a 1 y considerando que el amortiguamiento es igual a el 5%. ¿De acuerdo? Si se quiere utilizar un valor de amortiguamiento diferente, de hecho, desde mismo SACI tú puedes indicar qué valor de amortiguamiento quieres utilizar. SACI te arroja los valores de espectro desde los periodos característicos hasta terminar el espectro y tú puedes inclusive utilizar el valor de especificar por el usuario para que tú puedas cargar el mismo espectro que viene desde SACID. Ojo, en SACID te da una tabla en TXT, es decir, en bloque de notas, que tú puedes llevar a Excel y de ahí pues nada, copiar y pegar, ¿sí? Pero bueno, de entrada tú obtienes esos parámetros. Perfecto. Y luego, a ver, tenemos aquí las últimas dos que han preguntado si se pueden modelar cargas de vibración inducidas por maquinaria industrial. Ok, no, si PK de momento no considera eso. Vale. Y por último, podrían dar opción de colocar un espectro de sitio y que revise por coeficiente 15. Ok, no, de momento no, eso lo tendría que hacer el usuario, pero no desde acá, sino desde el método general. Es decir, desde la parte de acción sísmica, tú tendrías que utilizar la opción de método general, cargar tu propio espectro. Y ojo, si utilizas el tema del método general, hay que entender que las consideraciones para factores de reducción de inercias las tendrías también que editar, porque cuando el usuario utiliza el método general, el software no aplica los factores de reducción de inercia atendiendo el criterio del código de diseño. Entonces, tendrías que utilizarlo de forma general, generar tu propio espectro y después editar los factores de reducción de inercia. Pero no, de forma directa el software aún no lo hace. Vale, perfecto. Pues de momento veo esas. De todas maneras, bueno, el seminario, digamos, la sesión está siendo grabada, con lo cual le compartiré a mis compañeros para que le puedan brindar la opción de verlo en diferido también y poder repasar conceptos. No sé si quieres agregar algo más, Isaac.
Bueno, de mi parte sería todo. Es un gusto haberles presentado estas diferencias sustanciales referente a la aplicación de las normativas. Evidentemente es un salto muy importante, eso hay que considerarlo. CIPECAD creo que hoy por hoy es el único software que nos brinda estas verificaciones tan detalladas. Comparando la normativa 2020 o la 2017 con estos nuevos códigos de diseño que ahora tenemos muchos más apartados, bueno, creo que CIPECAD tiene una ventaja muy sustancial referente a la evaluación de cada uno de nuestros puntos. Entonces, creo que es un punto muy a favor de CIPECAD y obviamente de todos sus softwares. Y bueno, nada, la verificación de los elementos estructurales con este nuevo código, evidentemente viene a traer la parte de seguridad en una zona tan riesgosa como es la Ciudad de México. Entonces, nada, un gusto haberlos acompañado y darles esta explicación. Discúlpame, Isaac, que, que aquí David puso mi pregunta, no la había visto. Ok. Si ya se pueden modelar muros sobre losas. Muros sobre losas. Bueno, se ha podido hacer siempre, David, se ha podido hacer siempre. El software CIPECAD te permite modelar muros sobre losas a través de la conceptualización APEO, ¿sí? El APEO vincula tus losas con el muro. Si tú hablas de materializar un muro sin nada que lo vincule, no se puede, ¿vale? Pero siempre se ha podido a través de APEO. Vale, perfecto. Bien. Muchísimas gracias entonces, Isaac, por todos tus conocimientos y a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Bueno, y les avisaremos para próximos seminarios y nuevas noticias y conceptos que podamos compartirles. Muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego. Hasta luego, un saludo.